En el caso chileno, por iniciativa propia, eso sigue siendo una deuda de cómo quienes nos interesamos en la obra, en la figura, en la biografía de Violeta Parra, todavía tenemos que hacer un esfuerzo personal. No es un nombre que esté integrado a la divulgación natural con la que los chilenos crecemos, por ejemplo. No están sus lecciones, no está su discografía accesible cuando uno va a la escuela, cuando uno es niño, y por lo tanto hay un puente que todavía es necesario cruzar y que una vez que uno cruza se da cuenta que es interminable, porque son muchos los años en que uno puede pasar, ya sea investigando su música, como luego su obra visual, su personalidad, su poesía. Diría que una de las grandes conquistas de este año del centenario, entre otras, por ejemplo, ha sido precisamente un elogio comenzar a hablar de Violeta Parra como una figura literaria. Ese atrevimiento no lo había tenido ningún escritor antes, no se había integrado al canon de la gran poesía chilena, que como todos sabemos, algunos consideran es nuestra gran marca internacional, Chile, país de poetas, ¿no? Si algo nos distingue sería eso, la palabra, el ingenio, tanto en el humor como en la construcción de poesía popular. Y en las antologías de gran poesía chilena no estaba incluida Violeta Parra, hasta que desde hace 2 años quizás ciertos círculos académicos, ciertos profesores de literatura han comenzado